Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lorena de la cuenta No Soy Sibila y vengo con un nuevo vídeo que me apetece mucho hacer. Os cuento, al mismo tiempo que me abrí YouTube, me abrí una cuenta de TikTok para hablar de libros, que me podéis seguir si queréis, porque hago muchas recopilaciones de libros temáticos y tal, que son algo que me gusta mucho. Y nada, pues me abrí TikTok y estoy fascinada con TikTok. Me parece una plataforma interesante, por lo menos, por decirlo así, ¿no? Y en TikTok pues hay como trends, yo que sé, hay como temáticas que se hacen como famosas de repente, o yo que sé, alguien hace un vídeo de una temática, entonces empiezan a salir más vídeos de libros sobre esa temática. Y hay una temática que yo empecé a ver vídeos, pues eso, hace como un mes y pico, 2 meses y tal, que se llama libros que hablan sobre la rabia femenina, o libros que en los que se permite la rabia femenina, ¿no? En los que las protagonistas pueden expresar su rabia, etc. El primer vídeo que yo vi de esto, que yo creo que es la que lo empezó, aunque no estoy segura, porque bueno, en TikTok nunca se puede estar segura de estas cosas, es de una chica que se llama Miss Ipkiss Reads. Os voy a poner por aquí el nombre para que vayáis a verla. Y además ahora ya tiene un club de lectura de libros sobre este tema. Bueno, son libros en inglés porque ella debe de ser americana o no sé de dónde. Pero bueno, pues me pareció interesante esta temática, entonces pues yo he hecho una recopilación de algunos libros cuyas protagonistas pueden expresar su rabia abiertamente, o que tienen como protagonista la rabia femenina, el libro, o que, bueno, ¿no? Eso, que hay protagonistas que dicen, hoy estamos enfadadas, estamos rabiosas y lo decimos en alto, ¿no? Porque, bueno, no es frecuente que se permita que las mujeres expresen su rabia, que respondan ante la violencia, eso, ¿no? Que digan en alto, estamos enfadadas, ¿no? Porque siempre se nos quiere como calladitas, tranquilas, hablando bajito, sin responder, etcétera, ¿no? Entonces me parece como interesante esto, que haya libros en donde se nos permita expresar esa rabia, ¿no? Entonces nada, pues he traído una selección de algunos y pues os voy a ir contando. Bueno, primero decir, en algunos de ellos la rabia es como mucho más evidente y en otros está como más soterrada, pero está ahí, ¿no? Entonces creo que es interesante, ¿no? Ambas cosas. Entonces, bueno, el primer libro es este, Florescencia, de Copano Malva. Bueno, a mí este libro me marcó muchísimo cuando lo leí, me pareció un libro increíble, bueno, me parece un libro increíble. La autora es sudafricana y todos sus libros hablan un poco de la Sudáfrica post-apartheid, ¿no? Y de cómo afecta esto a las personas, ¿no? Que viven ahí, cómo afecta esto a la relación entre personas blancas y personas negras, cómo afecta esto a la autopercepción de las personas negras, etcétera, ¿no? Porque, bueno, claro, supuestamente terminado el apartheid se termina el racismo, spoiler, no. Entonces, en este caso seguimos a una chica que es médico y entonces, bueno, pues eso, se enfrenta a ver que no puede salvar a todo el mundo que quiere salvar, ¿no? Que no tiene los medios para ello, que vive en una sociedad aún completamente racista, aunque ella no quiere como enfrentarse a eso realmente, ¿no? Pero, está como es una protagonista que está como muy rabiosa por eso, ¿no? Porque es como yo me hice médico para poder ayudar a la gente y no puedo, y estoy como frustrada, desesperada en esta sociedad post-apartheid que es como completamente hipócrita. O sea, ella es como que intenta no hablar mucho del tema del racismo y tal, tiene como una compañera de piso que es como muy militante, y entonces está este conflicto, ¿no? De ella como queriendo que no meterse ahí, pero al final, bueno, pues al final acabas metiéndote porque es tu vida, ¿no? Eres una mujer negra y te pasan cosas por eso, ¿no? Y nada, es un libro duro, en el que hay una rabia contenida brutal durante todo el libro, ¿no? La protagonista está en un estado de un poquito más y lo prendo todo, fuego, ¿no? Entonces, bueno, me gustó mucho.
Luego tenemos este de Manon Uphoff, Caer es como volar, que es como una novela autobiográfica. Claro, hay algunos aquí que también son un poquito memorias, entonces bueno, hay como, o sea, pues eso, ya no es que sea un personaje el que esté rabioso, ¿no? Sino que es la vida de la propia persona que demuestra pues la rabia por las cosas que le han sucedido, por cómo es el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues como os digo, estos son unas memorias. La autora pues cuenta pues cómo su padre pues básicamente abusaba de ella, de sus hermanas, etcétera, ¿no? Entonces, es una novela es una novela súper oscura. Bueno, novela memorias, es una cosa así un poco entre medias, es como autoficción, no sé. Es súper oscura porque tú vas viendo cómo, o sea, realmente la autora no es capaz de enfrentarse a este hecho de frente, es decir, no lo relata de una forma explícita. Yo siento que porque no puede, ¿no? Entonces lo hace mediante metáforas. Y durante todo el relato, ¿no? Vas viendo cómo esa rabia que tiene se expresa de diferentes maneras, de maneras a veces incongruentes. Su rabia a veces va dirigida incluso hacia sus propias hermanas y hermanos, hacia su madre. Tiene una relación muy complicada con la figura de su padre. Bueno, es como muy complicado. O sea, eh, es un libro duro y como complicado precisamente porque ves que la autora está peleando contra eso, ¿no? Y pues está todo el libro peleando contra eso y digamos que al final esta rabia se expresa ya más abiertamente de forma explícita, ¿no? Y no sé, a mí me gustó mucho el libro precisamente por esa manera de relatar y de enfrentarse a esto y porque no es... porque no es un libro perfecto, en el sentido de que no es el relato de una víctima perfecta, ¿no? O sea, sino que tiene contradicciones, que eso, ¿no? Que no sabe bien cómo enfrentarse a la figura de su padre, que tanto daño les hizo, ¿no? Está navegando por este mare magnum de formas de sentirse en cuanto a esa figura, que se supone que las quería, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, me gustó mucho y siento que también tiene como esta rabia contenida, que está ahí y que en un momento dado explota de alguna manera, ¿no? Y no en forma de hechos, o sea, no os estoy haciendo spoiler de nada que suceda, sino como que se nota que la escritura acaba explotando por algún lado, ¿no? Y nada, me gustó mucho este libro, la verdad. Bueno, el siguiente es La hija pequeña de Fátima Das, que este libro también me gustó bastante. Este libro, bueno, básicamente relata como la vida de Fátima, que es un poco raro porque Fátima Das es un seudónimo, o sea, no es el nombre de la autora, y a la vez que es un seudónimo es el nombre de la protagonista. Y realmente es un libro un poco de autoficción, pero no es exactamente la vida del autor. Entonces es como mucho misterio, ¿no? Alrededor. Entonces, bueno, aquí tenemos a Fátima, que es hija de padres musulmanes, que vive en un barrio de las afueras de París, un barrio con mucha migración, un barrio de los que se consideran problemáticos, ¿no? Pues eso, ¿no? De, ahí es que hay mucha migración, ahí es que hay mucha violencia, ahí es que no sé qué, ¿no? Que es un barrio que está relacionado con protestas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que la sociedad bien pensante pues considera malo, ¿no? ¿Me entendéis? Entonces, bueno, pues digamos que el personaje principal de la novela, Fátima, que además Fátima es un nombre como sagrado en el Islam, bueno, pues Fátima eso, ¿no? Crece en una familia musulmana y además se va dando cuenta a lo largo de su infancia y adolescencia de que es lesbiana. Y incluso también hay, o sea, el propio personaje también tiene un propio cuestionamiento de su género, no hasta el nivel a lo mejor de entender que es trans, que no lo sabemos, en el libro no se dice esto y no sé si la autora quería esto, pero sí que hay un cuestionamiento del género en el sentido de que Fátima es un personaje con una expresión de género muy masculinizada, ¿vale? Y, o sea, a propósito, quiero decir que ha ido construyendo porque se siente más cómoda ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues es esta contradicción de soy lesbiana y a la vez soy musulmana por elección, es decir, yo nazco en una familia musulmana, yo al principio no tengo fe musulmana, pero pues a lo largo de mi vida decido que sí,
quiero ser musulmana, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Que sí quiero adoptar esa fe. Entonces, bueno, el personaje de Fátima pues tiene mucha rabia contenida por muchas cosas, ¿no? Por el racismo que recibe, por vivir en el barrio en el que vive, por ser migrante, por ser musulmana, por empezar a descubrir su sexualidad. Tiene esta rabia en forma de rechazo, no sé, como a mí me están diciendo que lo que yo soy está mal, que no me pueden gustar las mujeres. Entonces es un personaje que a veces se expresa de forma un poco violenta, etcétera, ¿no? Entonces hay mucha rabia contenida en este personaje, a veces expresada abiertamente en forma de violencia, a veces no. Y nada, me parece muy interesante precisamente por eso, ¿no? Porque, bueno, pues es como además me dicen que no puede ser lesbiana y ser musulmana, que además no puedo haber elegido ser musulmana, etcétera, ¿no? Y bueno, me parece también interesante porque es eso, ¿no? Es como te pone también frente a las contradicciones, o sea, ella dice: yo elijo navegar estas contradicciones y navegar esto desde aquí porque es quien soy, y a ti te puede parecer bien o mal, pero es mi vida y es quien soy y es como las manejo, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante el libro ya solo por este hecho, ¿no? Bueno, pues es que ¿por qué me vas a decir que yo no puedo ser lesbiana y musulmana, ¿sabes? Bueno, no sé. Entonces, nada, el personaje es eso, mucha rabia contenida y mucha rabia expresada de diversas maneras. Y me gustó mucho. Además está escrita como si fuera en capítulos muy cortos y como si fuera un rezo, ¿no? Como si estuvieras leyendo el Corán o algo así. Y me gustó bastante, la verdad. Bueno, luego tengo un nombre de Chanel Miller, que estos son unas memorias, o sea, es un libro autobiográfico. Entonces, bueno, ella, no sé si conocéis a Chanel Miller, que, bueno, básicamente sufrió una violación, a la que se llamó la violación de Stanford, ¿no? Mientras estaba inconsciente, bueno, fue en una fiesta de una fraternidad, o sea, todo un tema, ¿no? Y bueno, fue un caso muy sonado porque los medios de comunicación decidieron que este tipejo que la violó, pues que como era un deportista de élite y un buen estudiante y no sé qué, pues bueno, pues todos los titulares iban de eso, ¿no? Entonces, durante todo el tiempo que duró el caso, ella no dio a conocer su nombre y tal, ¿no? Se mantuvo anónima. Y cuando terminó todo, porque además, bueno, luego está el tema de que le condenaron a una condena ridícula de 6 meses de cárcel, de los cuales cumplió 3, que, en fin, quiero decir, y además, pues todo el caso giró en torno a: es que es un joven muy prometedor, le estáis destrozando la vida a un joven, que por cierto, de ahí sale el título de la película, Una joven prometedora, porque a este señor en los juicios era como: es que es un joven muy prometedor, no le vamos a destrozar la vida, un joven muy prometedor. Y entonces ella es como en plan: ¿y yo qué? Porque a mí este señor, pues bueno, me ha destrozado bastante. Entonces, bueno, pues ella escribe este libro después diciendo: tengo un nombre, soy esta persona, y os voy a contar todo, ¿no? Entonces, bueno, es un libro en el que cuenta toda la violencia institucional que vive, todo, o sea, cuenta absolutamente todas las consecuencias, que son todavía más aterradoras que la propia agresión en sí, todo lo que va alrededor, cómo trató el caso la prensa, cómo la trataron a ella, cómo la trataron en los juzgados, las instituciones. Entonces, evidentemente ella está muy enfadada, tiene mucha rabia por la manera en que se tratan estos temas, ¿no? Y por cómo se la trató, en comparación por cómo se le trató a él, ¿no? Que además fue condenado a una condena ridícula, pero fue condenado porque la violación está probada. Bueno, entonces, bueno, es un libro muy interesante, es durete, pero bueno, muy interesante para ver a lo que se enfrenta alguien que decide denunciar, porque se dice siempre: es que tienes que denunciar, denuncia. Bueno, pues ella en este libro cuenta qué es lo que pasa cuando denuncias y toda la violencia a la que te expones. Entonces es muy interesante porque, en fin, es que ¿con qué cara le dices a alguien que denuncie sabiendo esto, ¿sabes? Pero bueno, entonces nada, súper recomendado este libro, la verdad. Luego tenemos Bienvenidos a Dietland, de Sarah Walker, que
Este libro, por cierto, tiene una adaptación en serie, que solo tuvo una temporada, pero juraría que solo tuvo una, sí. Pero bueno, yo he de decir que me gustó más la serie que el libro. Pero bueno, este libro básicamente pues seguimos a una protagonista, que es una mujer gorda, y pues vamos viendo como su camino de, vamos a decir, empoderamiento o liberación de los cánones impuestos, ¿no? Porque al principio ella quiere someterse a una operación de reducción de estómago, bueno, etcétera, ¿no? Y está como muy obsesionada con esto y pues se topa con como que va entrando en contacto con el feminismo y con un grupo de mujeres feministas, y va como, digamos, pues eso, ¿no? Tomando conciencia y, y empoderándose desde ahí, ¿no? Entonces, luego además este grupo termina como haciendo como varias acciones, etcétera. Entonces es un libro en el que la protagonista usa esa rabia, o sea, la muestra, o sea, la descubre, la muestra y la usa, ¿no? Para fines feministas, ¿no? Y entonces está chulo, es como así como ligero. Ya os digo que yo me gustó más la serie porque creo que va un poquito más allá. Pasa que lo leí hace mucho tiempo y no recuerdo todos los detalles súper bien. Pero bueno, tiene cosas interesantes y la protagonista pues está muy enfadada, obviamente. Luego tenemos La vida mentirosa de los adultos, de Elena Ferrante, que básicamente seguimos a una adolescente que de repente pues escucha a su padre decirle a su madre pues algo sobre ella que no le gusta nada y que le hace dudar sobre toda su identidad, sobre sus padres, etcétera, ¿no? Es una historia coming of age, es una adolescente que de repente por este hecho, ¿no? De escuchar a su padre hablando mal de ella, ¿no? O sea, diciendo una cosa no muy bonita, pues ella empieza como todo un camino de descubrir su identidad, de descubrir quiénes son sus padres, de descubrir que sus padres mienten, de descubrir que a lo mejor no son las personas que creía que eran, y pues eso, todo el paso hacia la edad adulta, además de una forma un poco violenta, ¿no? Un poco angustiante, ¿no? Y creo que este personaje tiene una rabia contenida brutal, porque además desde el momento en el que escucha a su padre decir eso, de repente se desata como un torbellino dentro de ella, ¿no? Empieza como a descomponérsele todo, a desmoronársele el mundo que ha construido, a desmoronarse la imagen que tiene de sus padres, etc. Entonces, este personaje tiene como mucha rabia y esa rabia se expresa en este viaje de descubrimiento hacia la edad adulta, ¿no? En este paso violento por la adolescencia, ¿no? Y en este intento de ir descubriendo cuál es su identidad. Y no sé, me gustó mucho este libro, la verdad. Porque además creo que el personaje está muy bien, creo que retrata muy bien como ese paso tan violento que te puede suceder por cualquier cosa, ¿no? Pero como de repente tú, pues a lo mejor eres una niña, estás ahí con tus cosas, con tus amigas, no sé qué, y de repente empiezas a descubrir que el mundo no es tan bonito, te pasa algo, te miran de cierta manera, te dicen no sé qué, te empiezan a sexualizar, y entonces de repente es como, de repente recibes una cantidad de violencia que no sabías que existía, ¿no? Y bueno, no sé, aparte es eso, trata también las relaciones familiares, los padres, como los padres es eso, ¿no? Pues a lo mejor no son lo que tú te pensabas que eran, ¿no? Como habías idealizado a tu familia y a lo mejor resulta que no, que no es tan ideal, ¿no? Y no sé, me gustó bastante y el personaje pues está enfadado, la verdad. Luego tenemos este de Koleka Putuma, Amnesia Colectiva, que es un poemario de esta autora sudafricana, y bueno, pues básicamente en estos poemas ella pues va contando la experiencia de, pues eso, ¿no? Soy una mujer negra, lesbiana, feminista en un mundo, pues eso, pues apartheid, racista, misógino, homófobo, etcétera, ¿no? Entonces son unos poemas llenos de rabia, llenos de rabia, en los que también habla sobre el machismo dentro del movimiento antirracista, etcétera, ¿no? Y son unos poemas súper potentes, a mí me gustó muchísimo este poemario, son súper potentes y están llenos de rabia y me parece que eso es lo que los hace también súper potentes. Y nada, me gustó un montón, os lo recomiendo muchísimo.
Y bueno, es que lo tengo subrayadísimo, porque es como... cada 2 palabras hay algo que me flipa. Entonces, pues nada, recomendadísimo. Amnesia colectiva de Koleka Putuma. Luego tenemos La flor de Mary Karr, que también son unas memorias, también son unas memorias coming of age, del paso de la adolescencia a la edad adulta, ¿no? Y bueno, pues Mary Karr, básicamente aquí relata su adolescencia en un pueblito petrolero de Texas. Pues eso, ¿no? Y su vida en su casa con su madre que tiene la salud mental bastante deteriorada, su padre que tiene bastantes problemas con el alcohol y su hermana que es republicana. Que esto no tiene que ver, pero me hace gracia porque lo menciona alguna vez, ¿no? Y bueno, en este pueblo en el que, pues ella vive en este pueblo en el que pues no hay grandes cosas que hacer, en el que no hay como una manera sana de divertirse, en el que pues los chavales pues a lo mejor empiezan a consumir drogas a los 12 años porque no tienen nada mejor que hacer. Y bueno, y esto en este libro pues ella cuenta su adolescencia, es otro que me recuerda también un poco a este rollo de la vida mentirosa de los adultos, ¿no? Es como este paso de la infancia, que bueno, en el caso de Mary Karr también fue una infancia violenta, pero de repente como el propio paso a la adolescencia femenina, que ya es violento per se, y que de repente es eso, ¿no? Como muchas cosas cambian a tu alrededor, empiezas a recibir otras violencias diferentes, y es eso, ¿no? Entonces este personaje, o sea, Mary Karr, vamos, que es ella, pues eso relata vivir aquí en este pueblo, en estas circunstancias, de cómo, pues eso ya deja de poder hacer ciertas cosas porque ella no las puede hacer porque ella es adolescente, entonces se la empieza a sexualizar y bueno, yo siento que es un personaje que tiene también mucha rabia contenida y no contenida en algunos momentos, ¿no? Y no sé, a mí este libro me gustó muchísimo, porque a mí también las historias de adolescentes y coming of age me gustan mucho. Y creo que relata muy bien todo el paso a la adolescencia femenina. Y no sé, Mary Karr, bueno, pues es que yo la amo y ya está. O sea, no hay más que decir. Así que Mary Karr, La flor. Luego, rápidamente, para que no se haga esto larguísimo, tengo que mencionar aquí a Camila Sosa Villada, Las malas y Soy una tonta por quererte. Porque en ambos libros, a mí eso, una de las cosas que me gusta más de la escritura de Camila Sosa Villada es que permite la rabia a sus personajes. O sea, permite que sus personajes supuren rabia, que incluso al estar en situaciones vulnerables puedan responder de forma incluso violenta. Incluso les permite la venganza en algunos momentos, ¿no? Y bueno, en estos dos libros, bueno, en este hay mucha rabia, ¿no? Mucha rabia por cómo trata la sociedad a las mujeres trans, travestis. También hay sororidad, etcétera, ¿no? Pero hay mucha rabia frente a la violencia y hay mucha rabia frente a cómo la sociedad las trata, ¿no? Y en este también hay varios relatos en los que esa rabia está más contenida, más como de fondo, y luego hay 3 o 4 relatos donde esa rabia se muestra, incluso hay un relato en el que se menta la venganza de una forma como muy explícita y además muy bien traída en ese momento, ¿no? Un relato con una violencia brutal y en el que el personaje que relata dice me voy a volver a vengar y vais a flipar, ¿no? Pues eso, ¿no? Entonces hay también personajes trans travestis que en situaciones de vulnerabilidad y de violencia hacia ellas responden y responden violentamente. Y no sé, me parece como una cosa a tener en cuenta. O sea, me parece muy interesante además que ella escriba desde aquí. Me gusta. Porque es eso, ¿no? Es que también la rabia, ¿por qué no nos está permitida? ¿Por qué solamente podemos ser, no sé, hablar bajito, ser víctimas perfectas, no responder cuando nos agreden, no responder cuando nos insultan, etcétera? ¿Por qué? Bueno, porque esa es una de las cosas que se le asume a la feminidad
Y es como ella dice, pues no, es que no va a pasar, lo siento. Y nada, muy guays, o sea, estos 2 libros, evidentemente, geniales. Luego tenemos otros 2 que también los voy a nombrar juntos para que no se me haga esto larguísimo: El Evangelio de Elisa Victoria y Supersaurio de Mary Elmetaji, que son 2 libros, pues como ya he dicho en otros vídeos, son 2 libros de autoras millennial que básicamente muestran su rabia frente a, bueno, pues al haber visto cómo el relato de la meritocracia se les rompía en la cara, ¿no? Y frente a pues esta desesperanza frente al futuro, que básicamente es característica de nuestra generación, ¿no? Entonces, estos 2 personajes son 2 personajes que muestran su rabia abiertamente en ambos casos. En este caso tenemos a Lali, que es una chica que está estudiando magisterio y que por cosas de la vida tiene que acabar haciendo las prácticas en un colegio súper religioso, ¿no? Entonces, bueno, pues nos cuenta también, además, a la vez que está estudiando, está trabajando en un Telepizza. Entonces nos muestra su rabia frente al mundo laboral, su rabia frente a la manera en la que educan a estos niños en este ambiente súper religioso. Su rabia en sus relaciones personales con tipos que no saben, no sé, iba a decir ni freírse un huevo, pero cosas peores. Entonces es todo como rabia contenida. Bueno, no está tan contenida, ¿no? Pero la rabia está muy presente en este libro. Y la forma de escribir, a mí me gusta mucho la forma de escribir, en concreto de las 2, porque esa rabia está en la forma de escribir. Está todo el rato. Y me gusta mucho. Y bueno, pues el de Meriem, que nada, pues seguimos a esta chica, que es de Gran Canaria, que está de becaria en este supermercado que se llama Supersaurio, ¿no? Entonces, bueno, ella además en varias ocasiones dice como en plan, hay cierta rabia en mí, ¿no? Como que no, o sea, estoy aquí, tiro para adelante, voy para adelante porque hay que seguir como sin mirar a los lados, pero hay una rabia en mí que está creciendo, está aquí, está como todo el rato aquí latente, ¿no? O sea, está de fondo, es como una banda sonora que está ahí de fondo, ¿no? Y que igual en algún momento la liamos. Entonces, bueno, para mí estas 2 novelas, además, eso, se parecen mucho en cómo expresan esa rabia, también en los entornos, o sea, en los entornos vitales, no entornos, sino en la situación vital que describen, en esa desesperanza. Y no sé, muy guays, y ambos representación de la rabia femenina. Luego tenemos Asylum Road, de Olivia Sujic, en el que seguimos a Anya, que es una chica que llegó a Londres refugiada por la guerra de los Balcanes, ¿no? Por el asedio a Sarajevo, etc. Entonces, bueno, pues básicamente seguimos a esta chica, a Anya, que tiene como que va, es como, este libro es como una especie de road trip, porque estamos todo el rato como con Anya y su novio viajando a sitios, ¿no? Entonces están en un viaje de vacaciones, vamos viendo cómo se relaciona la relación que tiene con su novio, luego van a ver a los padres de él, luego se van a Sarajevo a ver a los padres de ella, después de mucho tiempo sin verles. Entonces ella tiene como está como, pues es esto, ¿no? Es como una especie de huida hacia adelante, porque estamos como en este road trip. Ella va enfrentando sus sentimientos frente a cómo la tratan los padres de él, frente a cómo se comporta su pareja, frente a eso, ¿no? A volver al sitio donde nació, a ver a su familia, a las consecuencias de esta guerra, etcétera, ¿no? Y durante todo el libro, pues esta rabia va creciendo, ¿no? Está como ahí. Como os digo, con el libro de Meriem, el Elmetaji, está como de fondo, ¿no? Es como que está ahí. Entonces vamos con ella, en este road trip, en esta huida hacia adelante, en la que Anya pues va también planteándose su identidad, su forma de estar en el mundo. También habla mucho de la ansiedad. O sea, Anya es un personaje que tiene mucha ansiedad. Creo que además lo describe muy bien. Y es un libro que tiene esta rabia latente todo el rato, ¿no? Y que termina saliendo por algún lado, ¿no? Entonces, no sé, es un libro que mientras lo lees tienes como una sensación de ahogo todo el rato. O sea, es un libro muy incómodo en el sentido de que te estás ahogando. O sea, tú sientes la ansiedad de la protagonista, sientes
o sea, te consigue traspasarte las sensaciones, ¿no? Y no sé, es un libro como, no diría que es un libro agradable, es muy angustioso, pero no sé, o sea, me gustó. Es raro, ¿no? Porque es un libro que no es como que dirías, "Jua, es un libro, me ha encantado, maravilloso, se lo recomiendo a todo el mundo". No, porque yo no sé si además a todo el mundo le gustaría, pero creo que consigue tan bien, transmitir tan bien las sensaciones de agobio, de angustia y esa rabia contenida por debajo, que, no sé, la experiencia de lectura es como interesante y me gustó bastante, la verdad. Así que nada, Asylum Road de Olivia Sudzik. Y por último, Las voladoras de Mónica Ojeda, que son varios relatos como que hablan sobre, pues eso, el horror cotidiano, problemáticas que afectan al cuerpo de las mujeres, bueno, se basa mucho en la mitología andina, etc. Y bueno, no todos los relatos expresan la rabia femenina, pero sí que hay un par en los que, de hecho, incluso los propios mitos andinos, el de las voladoras, bueno, creo que los propios mitos contienen esa rabia femenina frente a las violencias. Y no sé, hay un par de relatos aquí que me hacen pensar en este tema, ¿no? De la rabia femenina. Y bueno, en general este libro me encanta, ya lo he dicho 800 veces. Sobre todo porque es muy evocador con todo ese tema de los mitos andinos y cómo los trae casi al presente para hablar de las violencias que se ejercen en los cuerpos femeninos, los cuerpos en general, pero en femeninos bastante particularmente, ¿no? Y creo que también es un libro que tiene como rabia contenida en sus páginas y en algunos de sus personajes, incluso eso, en algunos de los mitos. Y no sé, me gustó muchísimo, así que lo traigo aquí ¿por qué no? Así que nada, esta es mi pila de libros. No sé si se ve. Mi pila. Esta es mi pila de libros que hablan sobre la rabia femenina, que creo que es un tema que me interesa, es un tema que habría que explorar más. Y no sé, me apetecía mucho hablar de este tema porque me gusta mucho. Y no sé, os quería preguntar si conocéis más libros, o pensáis en algún libro que tenga este tema también como tema principal o que la escritura, que el personaje, tal, represente esta rabia femenina, ¿no? O se permita esta rabia. Porque la verdad es que me apetece seguir leyendo sobre esto, porque me parece como fascinante. Y nada, pues hasta aquí el vídeo y lo que os quería contar. Así que eso, si conocéis alguno, recomendadme, porfa, en los comentarios. Y nada, que me podéis seguir en TikTok, que también hago vídeos. Y que podéis seguir a esta chica también, que habla mucho sobre libros sobre la rabia femenina. Yo estoy esperando a ver si alguno de los que tiene, a ver si lo traducen y tal. Y nada, pues esto es todo lo que os quería contar. Espero que os haya gustado el vídeo y espero que tengáis muy buena semana. Os mando un besazo enorme. ¡Mua!